Este vídeo describe el generador de funciones de Promax modelo GF232. Un generador de funciones es un equipo que produce señales que se describen por fórmulas matemáticas simples. Características como la frecuencia, la amplitud y la forma de onda de la señal se pueden controlar dentro de unos límites. Los generadores se utilizan habitualmente en pruebas y en ensayos durante el desarrollo de circuitos electrónicos. Este equipo permite generar 5 funciones básicas de salida: senoidal, triangular, cuadrada, pulsos y pulsos compatibles con circuitos TTL. Además, dispone de 3 funciones auxiliares que se describirán al final de este vídeo. El equipo se enciende pulsando este interruptor. Para seleccionar la función de salida, se pulsa una de estas teclas. La señal de salida se obtiene por este conector tipo BNC. Las opciones disponibles son pulsos negativos, pulsos positivos, onda cuadrada, onda senoidal y triangular. Una vez seleccionada la función de salida, es posible especificar su frecuencia y su amplitud dentro de unos límites. La frecuencia de salida puede variar entre 0,2 Hz y 2 MHz. La amplitud puede variar entre un máximo de más 10 voltios y un mínimo de menos 10 voltios. La frecuencia de la señal se fija en 2 pasos. Primero se selecciona un margen o banda de frecuencias con estas teclas. Cada tecla tiene asignado un margen de frecuencia que comprende una década. 2 frecuencias están separadas una década si una de ellas es 10 veces mayor que la otra. El margen de menor frecuencia está entre 0,2 y 2 Hz. Para seleccionarlo no debe estar pulsada ninguna tecla. Si se pulsa esta tecla, selecciona la banda comprendida entre 2 y 20 Hz. Esta entre 20 y 200 Hz. La siguiente entre 200 y 2000 Hz. A continuación entre 2000 y 20.000 Hz. Esta entre 20.000 y 200.000 Hz. Y la última tecla selecciona un margen entre 200.000 y 2 MHz. Puede elegir cualquiera de estas 7 opciones. Después, este mando permite una variación o barrido continuo de la frecuencia dentro de la banda seleccionada. Por ejemplo, si desea obtener una señal senoidal de 1 kHz, proceda como indica la figura. Primero seleccione la función senoidal. Después, la década que contenga la frecuencia de interés. En este caso se pulsa la tecla 202K. A continuación, desplace el mando hasta que la frecuencia deseada aparezca en el display. Si desea generar una señal de 16 kHz, por ejemplo, proceda como indica la figura. Seleccione en la década 2K, 20K. Y desplace el mando hasta que ajuste la frecuencia ayudándose del display. El instrumento dispone de un display digital de 5 dígitos que muestra la frecuencia de la señal de salida siempre que ésta sea mayor de 20 Hz. Es decir, si selecciona la década 0,2 Hz o 2 20 Hz, el generador sigue funcionando, pero el display se desactiva. En esta situación, para ajustar la frecuencia, utilice la escala del dial o conecte un osciloscopio a la salida. Observe que los números del dial, escalados según la década seleccionada, indican aproximadamente la frecuencia de salida. Por ejemplo, si requiere una frecuencia de 1 Hz, proceda como indica la figura. Ninguna tecla debe permanecer pulsada. Para conseguirlo, debe pulsar parcialmente cualquier tecla no pulsada y ceder en la acción. Así estará seleccionando el margen entre 0,2 y 2 Hz. Después, desplace el mando sobre el dial hasta la posición 10
Esta posición se corresponde con un hercio aproximadamente. Cuando seleccione la década 0,22, divida por 10 la escala del dial para estimar la frecuencia de salida. Pongamos otro ejemplo. Si desea fijar una frecuencia de 14 Hz, pulse esta tecla para seleccionar la banda 220 Hz. Después, desplace este mando hasta el número 14 de la escala. En este caso, los números del dial indican directamente la frecuencia generada. Recuerde que para el resto de décadas puede utilizar la información del display. Una vez ajustada la frecuencia, puede ajustar la amplitud. Para ajustar la amplitud de la señal se utiliza este mando. La amplitud aumenta según lo gira hacia la derecha. La tensión máxima y mínima de salida está limitada a más menos 10 voltios en circuito abierto, es decir, sin carga conectada a la salida del generador. También es posible añadir a la señal generada un valor de continua o DC offset, utilizando este mando. La posición normal de trabajo es la cerrado o mando girado totalmente a la izquierda. Si lo gira a la derecha, oirá un clic, se obtiene un control progresivo de la tensión continua sobre la que se superpone la señal alterna. Según se desplaza a la derecha el mando, la tensión continua irá de menos 10 voltios a más 10 voltios, pasando por 0, que es la posición normal de trabajo. El límite de salida del generador de más menos 10 voltios se mantiene para la suma de la señal de alterna y de continua. Por ejemplo, si añade un offset de más 3 voltios, el valor de pico de la señal alterna debería de ser inferior a 7 voltios. En caso contrario, la señal se recortaría en el semiciclo positivo. Para obtener señales de baja amplitud del orden de milivoltios, pulse esta tecla, atenuación. La excursión de la señal de salida se divide aproximadamente por 10. También se dice que se atenúa en 20 dB. Si no desea atenuar la señal, compruebe que esta tecla no se encuentre pulsada. La tecla SIN o control de simetría permite ajustar la duración de los semiciclos positivo y negativo de la señal de salida y obtener funciones de salida asimétricas. Es posible modificar la duración de cualquiera de los dos semiciclos, el positivo o el negativo. Para ello, se pulsa la tecla siguiente. Por ejemplo, con esta opción puede obtener rampas o dientes de sierra a partir de una señal triangular. Tenga presente que en este generador, al cambiar la simetría de la señal, la frecuencia de salida se modifica. El equipo también dispone de una salida independiente de pulsos TTL, pulsos entre 0 y 5 voltios, a la misma frecuencia de la señal de salida principal analógica. Este mando, TTL-SIM, permite el control de la simetría de la señal de salida TTL, manteniendo la frecuencia. Se define el duty o ciclo de trabajo como el cociente entre la duración del uno lógico y la duración total del ciclo o periodo. Con este mando puede variar el duty de la señal. Un parámetro importante del generador es su impedancia equivalente de salida o impedancia de fuente interna. Esta impedancia es de 50 ohmios. Si conecta la salida del generador a una carga con una impedancia también de 50 ohmios, la excursión de tensión en la carga se limitaría a más o menos 5 voltios. La etapa de salida del generador está protegida contra cortocircuito y contra la aplicación de tensiones externas. No obstante, procure no cortocircuitar nunca la salida del generador ni le aplique por error tensiones provenientes, por ejemplo, de la fuente de alimentación. La salida del generador no es flotante, es decir, uno de los terminales de salida está conectado a tierra. La conexión a tierra se realiza al conectar el generador a una base de red provista de toma de tierra. Tenga esto presente si conecta simultáneamente el generador con otro equipo que también disponga de un terminal conectado a tierra, tal como ocurre con un osciloscopio no aislado. En este caso, conecte siempre el terminal de tierra del osciloscopio y del generador, identificados por una pinza de cocodrilo negra, al mismo punto del circuito. De no ser así, se produciría un cortocircuito entre esos dos puntos.
Hasta aquí se ha descrito el funcionamiento básico del generador de funciones que le será de utilidad durante las prácticas de laboratorio. Si desea conocer más prestaciones del mismo, continúe escuchando este vídeo. El generador dispone de 3 funciones auxiliares. Puede funcionar como frecuencímetro hasta 10 MHz, como amplificador para señales desde continua hasta 4 MHz y como comparador con histéresis ajustable. Para seleccionar la función de frecuencímetro debe pulsar esta tecla. El display muestra la frecuencia de la señal introducida por este conector, hasta 10 MHz. Para seleccionar el funcionamiento como amplificador se debe pulsar este selector. El equipo amplifica la señal introducida por esta entrada. Admite señales con frecuencias comprendidas entre DC y 4 MHz, con una ganancia de hasta 32 dB en circuito abierto. Puede utilizar el control de amplitud, la atenuación o incluso añadir un nivel de continua. La excursión máxima de la salida es de +/- 10 voltios de pico, incluyendo las componentes de alterna y de continua. Finalmente, para seleccionar la función de comparador debe pulsar la misma tecla. El equipo compara la señal introducida por esta entrada con un nivel de tensión entre +/- 150 mV ajustado mediante el control TTL-SYN. El resultado de la comparación se obtiene como una señal TTL por esta salida. Esta función es útil si se desea generar una señal digital a partir de una analógica. En la parte posterior del equipo, además del conector de red provisto de toma de tierra, se encuentra una entrada que permite el control de la frecuencia de salida del generador mediante una tensión. Esta entrada externa permite generar un barrido de frecuencias dentro de la década seleccionada por las teclas del panel frontal, similar al que se realiza manualmente con el control de frecuencia. Para ello se debe aplicar una rampa de 10 voltios por esos bornes. Tensiones de control negativas producen el aumento de la frecuencia y positivas una disminución.